Buenos días, mi nombre es Tania Barajas Ortiz. Hoy les voy a hablar del trato amigable en la paciente obstétrica y de la violencia obstétrica para de esta manera pues entender qué acciones constituyen actos de violencia y de qué manera podemos tratar más amigablemente a nuestros pacientes. Primero que nada, vamos a definir el concepto de violencia. La violencia es el uso intencional de la fuerza o el abuso de poder para dominar a alguien o imponer algo. Esta se puede manifestar a través de comportamientos que involucran desde la fuerza física, que puede ser utilizada para lastimar, dañar o matar a alguien, las acciones verbales y gestuales, que tienen intención de rebajar o descalificar la idea o postura de una persona, o la inacción y el silencio para despreciar a alguien. Entonces, aquí vemos que no necesariamente deben agredirnos físicamente o con palabras, también el hecho de ignorarnos o de no accionar está considerado un acto de violencia, porque de alguna manera va a lastimar nuestros sentimientos y eso genera violencia. Vamos a hablar de un poco de historia. En la década de 1960 surgió un activismo feminista que luchaba por la defensa del parto respetado y los derechos de las mujeres durante su atención perinatal. Uno de sus objetivos fue dar a conocer el término de violencia obstétrica, entendiéndolo como un tipo de violencia de género ligado al modelo de atención biomédico. Entonces, previamente a esto, pues no era considerada la violencia obstétrica como un acto de violencia, ni siquiera seguramente las mismas pacientes se consideraban violentadas durante su tratamiento en el momento de su parto o el nacimiento de su bebé. Los derechos de las mujeres y la violencia obstétrica. Los derechos humanos de las mujeres y de las niñas son parte inalienable, integrante e indivisible de los derechos humanos universales. El reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres, muchos de los cuales resultan familiares y cotidianos, han significado una lucha tenaz de gran esfuerzo y dedicación por parte de muchas mujeres y colectivas feministas. Hay que remontarnos a la historia en donde antiguamente en diferentes culturas como en Asia, en Egipto, etcétera, se consideraba que la mujer era parte de las propiedades de un hombre. Entonces, todo esto pues conllevaba a que las mujeres no tuvieran autonomía y de esta manera se fueron formando las leyes con este tipo de creencias. Es por eso que a lo largo del tiempo ha costado tanto trabajo pues cambiar esta situación y brindarle derechos iguales a los de los hombres a las mujeres, puesto que se consideraban propiedad de los hombres y las leyes se fueron creando de la misma forma. Entonces ha costado cambiar tanto leyes como ideas de pensar. La violencia se va a manifestar de diferentes formas dependiendo de la cultura de cada individuo. A medida que la humanidad evoluciona, es necesario volver a analizar las diferentes modalidades en las que se manifiesta la violencia, desde la ética, la moral o el derecho. Esto nos va a permitir visibilizar aspectos de la vida cotidiana que van a resultar hechos de violencia y abuso, pero que no suelen ser reconocidos como tales porque forman parte de las costumbres de una cultura determinada. Un ejemplo de ello es el matrimonio infantil. Existen diferentes culturas, incluso todavía en nuestro país, existen lugares en donde el matrimonio infantil está bien visto y es una práctica cotidiana. Y seguramente o en algunas ocasiones no siempre se hace con la intención de dañar o lastimar a estas niñas. Claro que tengo entendido y estoy de acuerdo en que habrá quien sí lo hace con una mala intención. Sin embargo, existen culturas, que es lo que cabe señalar, que lo ven como normal. ¿Cómo lo ven normal? Pues son generalmente familias que viven en pobreza y consideran que casar a sus hijas o a sus familiares con alguna persona, no importando que estos sean mayores que ellas y que ellas sean menores de edad,
les van a asegurar el futuro. No van a tener que preocuparse por tener algo que comer o un techo para vivir. Simplemente pues las casan y ya, se despreocupan y pues las niñas también lo ven como algo normal. Pero ¿qué es lo que pasa con estas niñas? Estas niñas crecen sin la posibilidad de una educación. Lo más frecuente es que sean niñas pequeñas que no llegan ni siquiera a la secundaria, y el hecho de no tener acceso a la educación, además de que también constituye un acto de violencia, pues incrementa el riesgo de que estas situaciones se sigan perpetuando. La violencia obstétrica se refiere al maltrato o falta de trato humanizado antes, durante o después del parto o en el posaborto, en donde no se acciona de manera rápida o con una atención adecuada y de manera confidencial. Entonces, todos los representantes de salud estamos obligados a brindar esta confidencialidad, a mantener la situación de las pacientes bajo secreto profesional, a cuidar de su salud y consultarle para decidir los pasos y tratamientos a seguir en ellas. De lo contrario, se le considera un accionar violento, independientemente que la intención haya sido mala o no. Se considera como violencia hacia la mujer a toda acción u omisión que, basada en su género y derivada del uso y o abuso del poder, tenga por objetivo o resultado un daño o sufrimiento físico, psicológico, patrimonial, económico, sexual o la muerte de las mujeres, tanto en el ámbito público como en el privado, que éste limite su acceso a una vida libre de violencia. Esto lo comenta la Secretaría de las Mujeres en el 2021. Para entender cómo estamos situados en nuestro país, cuál es pues la incidencia de la violencia en México, se realizó en el 2016 una encuesta. La última se realizó en 2021, sin embargo, aún no arrojan los datos obtenidos a través de esta encuesta, pero en la que sí tenemos dos datos, que fue la del 2016, se encuestaron a mujeres de 15 años y más, de los cuales el 66.1% de estas mujeres han sufrido al menos una incidencia de violencia durante su vida, y esta puede ser desde económica, emocional, física, sexual o de discriminación. Y siempre tuvo que ver un agresor. Generalmente el mayor porcentaje son los hombres los que se asocian a la violencia. Sin embargo, también se ha visto que mujeres son las que ejercen violencia contra otras mujeres. De este 66.1%, el 49% sufrió violencia emocional, el 41.3% sufrió violencia sexual y el 34% violencia física. En menor proporción, con un 29%, se sufrió de violencia económica, patrimonial o discriminación en el trabajo. Y pues claro que también cabe mencionar todos los casos de violencia que ni siquiera fueron identificados como tales, que seguramente también formarían parte de la estadística. Dentro de los estados con mayor proporción de violencia, tenemos la Ciudad de México, el Estado de México, Jalisco, Aguascalientes y Querétaro, y en menor proporción San Luis Potosí, Tabasco, Baja California Sur, Campeche y Chiapas. Ahora nos vamos a adentrar a los actos constitutivos de violencia obstétrica, para posteriormente hablar de las acciones que son consideradas o que están recomendadas por la OMS para brindar un trato amigable o una experiencia agradable del parto en las mujeres obstétricas. Se considera un acto constitutivo de violencia obstétrica practicar el parto por cesárea cuando existen las condiciones para realizar un parto natural sin el consentimiento voluntario, expreso e informado de la mujer. También obligar a parir acostada y o inmovilizada a la paciente, negar u obstaculizar que la paciente cargue o amamante a su bebé y que lo haga inmediatamente después de nacer. Y también el hecho de no atender oportunamente las emergencias obstétricas se considera un acto constitutivo de violencia. En un universo de 32.8 millones de mujeres de 15 años y más, entre 15 y 49 años, se observó que un 26.7% tuvieron al menos un parto en los últimos 5 años.
de octubre del 2011 a octubre de 2016. De este porcentaje, un 42.8% reportó que el nacimiento fue por cesárea y de estas un 33.4% de las mujeres de 15 a 49 años sufrió algún tipo de maltrato por parte de quienes le atendieron su parto. Debemos recordar que pues esta fue la primera encuesta realizada en donde se incluye la sección para evaluar la violencia obstétrica. Se realiza cotidianamente, sin embargo, esta fue la primera que incluyó este apartado. Entonces, la prevalencia nacional de maltrato en los últimos 5 años, quedamos que es del 33.4%, con mayor proporción en el Estado de México y la Ciudad de México principalmente. ¿Qué situaciones presentaron las pacientes o cuáles fueron los actos de violencia por los cuales ellas tuvieron que pasar? En un 11.2% se les gritó o se les regañó. En un 10.3% se les tardó mucho tiempo en brindarles la atención debido a que les comentaban que la paciente estaba gritando o quejándose mucho. Entonces, si podemos, o sea, hacer un análisis, en este caso, pues es un acto rudo y grosero, ya que una cosa es que no se le brinde la atención a una paciente porque hay mucha fila, porque hay muchos pacientes o el servicio está demasiado, con demasiados pacientes, pero si la razón por la cual no se le está brindando la atención a esta paciente es únicamente porque la paciente se está quejando, pues es ahí en donde se constituye un acto de violencia obstétrica. En un 9.9% se le ignoró cuando preguntaba cosas sobre su parto o sobre su bebé, y en un 9.2% se le obligó a permanecer en una posición incómoda o se le presionó para que aceptara que se le pusiera algún método de planificación familiar o bien que se le operara para ya no tener hijos en forma definitiva. Entonces, pues muchas veces nosotros como personal de salud vamos a ver que tenemos pacientes en quienes les recomendamos que utilicen algún método anticonceptivo porque pues es lo más conveniente para ellas, o bien se les oferta el método definitivo, porque son pacientes que cursan con muy alto riesgo de tener complicaciones en un nuevo embarazo. Y claro que todos nosotros lo hacemos con una buena intención, sin embargo, siempre debemos de estar pendientes de que estas pacientes pues tienen autonomía, nosotros tenemos la obligación de informarles los riesgos que pueden correr, la situación por la que pueden presentarse en un embarazo nuevo. Y si ellas, a pesar de eso, no deciden aceptar un método de planificación familiar, se les debe respetar esta decisión para no caer en un acto de violencia obstétrica. A un 7% de las pacientes se les dijeron cosas ofensivas o humillantes, o bien se les negó la anestesia o aplicarles algún bloqueo para disminuir el dolor sin darles alguna explicación. Entonces, muchas veces vamos a tener que, puede haber mil circunstancias por las cuales no vamos a ofrecerles o no se va a poder lograr en un momento preciso una analgesia que debería ser lo ideal y que deberíamos contar con el personal suficiente para realizarlo. Sin embargo, si nosotros tenemos la atención de explicarle a las pacientes la situación por la que estamos pasando y la situación en la que ella se encuentra, esto pues ya cambia el panorama y la percepción de la paciente, ¿sí? Entonces, si nosotros les explicamos a las pacientes, ellas se sienten pues más seguras, más cómodas y comprenden qué es lo que está pasando a su alrededor. A un 4.2% se le colocó algún método anticonceptivo o se le operó para ya no tener más hijos sin siquiera haberle preguntado o avisado. Los lugares en donde se atendió el parto y donde sufrieron maltrato durante tenemos que en un 40.8% la atención se brindó en un hospital o en una clínica del IMSS, en un 38.7% en algún otro hospital o una clínica pública de la entidad federativa, en un 34.7% en algún centro de salud, en un 30.7% en una clínica u hospital del ISSSTE,
y en un 29.8% en un hospital o clínica del ISSSTE de alguna otra parte del país, en un 18.2% en un hospital o clínica privados y en un 17.7% en un consultorio médico particular. Como podemos ver, pues aquí llama la atención que el menor porcentaje de violencia es estando en casa con una partera o un curandero. Sin embargo, pues también, aunque en menor proporción, se presentaron los actos de violencia. Entonces, pues esto es una cuestión de educación y de ética. De estos 3.7 millones de mujeres que tuvieron cesárea, el 10.3% no se le avisó la razón de la cesárea y a un 9.7% no se le solicitó la autorización para realizar la misma. De las personas que sí se les solicitó la autorización, en un 57.3%, quien brindó la autorización fue el esposo o la pareja, en un 19.6% el padre, madre o algún familiar, y en un 15.8% a nadie se le solicitó la autorización. Dentro de los lineamientos de la OMS para brindar una experiencia de parto positiva en las pacientes, nos hicieron esta tabla que está muy práctica, en donde te recomiendan qué sí y qué no hacer a la hora de atender a nuestras pacientes obstétricas. Entonces, primero que nada, tenemos que estar recomendado una atención respetuosa de la maternidad, la cual se va a caracterizar por una atención organizada y que se debe proporcionar a todas las mujeres de manera que mantengan su dignidad, su privacidad, confidencialidad y que se asegure la integridad física y el trato adecuado y se permita tomar una decisión informada, recibir apoyo continuo durante el trabajo de parto y el parto. Entonces, lo que más resalta aquí, lo que nos debemos de quedar bien claro, es que siempre debe ser una decisión informada, informarle a nuestra paciente qué es lo que está pasando y qué es lo que vamos a hacer. Y pues también siempre darles apoyo emocional durante el trabajo de parto y el parto. Recordemos que la mayoría de las veces pues son mujeres que o vienen solas o si no vienen solas de todas maneras vienen asustadas y nosotros pues lo mejor que podemos hacer es ser amables con ellas y brindarles atención y apoyo durante esta etapa que pues es ya bastante difícil. Debemos de tener una comunicación efectiva. ¿Qué quiere decir esto? Pues que debemos de explicar adecuadamente a las pacientes qué es lo que está pasando, qué es lo que tienen y cómo, pues en un lenguaje que sea comprensible para ellas, ¿sí? No vamos a llegar a explicarles la situación con términos médicos porque pues no todas las pacientes los van a entender. El acompañamiento durante el trabajo de parto y el parto está recomendado por la OMS. Se recomienda que el acompañamiento durante el trabajo de parto sea por la persona de su elección. Muchas veces en los hospitales públicos, pues esto se vuelve un tanto difícil ya que no se cuenta con la infraestructura para ello. Tenemos una sala de labor en donde tenemos muchas pacientes que pues están ahí con poca ropa y obviamente pues a nadie le va a gustar que alguien más esté viendo a su familiar, ¿no? Y entre ellas pues no hay mayor problema, puesto que están en la misma situación, pero no sería agradable para ninguna de ellas que se sientan expuestas. Entonces, yo creo que esto está más encaminado hacia pues, los hospitales privados o la medicina privada, en donde sí se puede a optar por este recurso. Incluso pues ahora está muy de moda los partos en casa, los partos en tinas o desde ya mucho tiempo pues que tiene que en los hospitales privados se permite que esté el familiar que la paciente desee, porque pues ahí ya es una habitación para la paciente sola y se presta la infraestructura para hacerlo. En este caso pues desgraciadamente no lo tenemos. Sin embargo, debemos de informarle a la paciente el por qué, porque claro que muchas veces las pacientes lo van a pedir y nos lo han pedido. Doctora, enfermera, ¿puede pasar mi familiar? O quiero que venga mi mamá, quiero que venga mi esposo.
Realmente es algo que no podemos hacer aquí, pero hay que explicarles por qué. Y de esta manera, si nosotros les explicamos de una manera amable, las pacientes pues lo podrán entender y no se sentirán pues atacadas o mal informadas. Eh, existe otra recomendación que esta va en función del contexto en el que se encuentre nuestra paciente, que son los modelos de continuidad asistencial impulsada por las parteras. Tenemos el apoyo de las parteras, que consisten pues en que sea una persona que conozca o que sea conocida por un grupo pequeño y que éstas puedan brindar apoyo a la mujer a lo largo de todo el embarazo y todo el puerperio para brindar atención tanto prenatal, postnatal y durante el parto. Y se recomienda pues únicamente en las pacientes embarazadas que existen, que se encuentran en este entorno en donde contamos con las parteras. Ok, ahora vamos a entrar un poquito a las definiciones de lo que es el trabajo de parto, los periodos que este comprende. Primero que nada, pues debemos de situarnos en que el trabajo de parto se divide en tres fases principales o tres periodos. El primero que es el periodo de borramiento y dilatación, el segundo periodo que es el expulsivo y el tercer periodo que es el del alumbramiento. El periodo de dilatación tiene dos fases, la fase latente y la fase activa. Entonces, ¿qué es la dilatación? La dilatación es la progresión que va a tener el cuello de la matriz en ir abriendo desde 0 hasta 10, que es el máximo, para que puedan hacer la cabeza del bebé. El cuello, como podemos ver aquí en esta imagen, pues esta es la cabecita de nuestro bebé, tenemos el útero en esta parte y esto que vemos aquí es nuestro cuello de la matriz. Como podemos ver, pues está largo, el largo normal es de 2 a 3 centímetros, dependiendo de cada paciente, como media 3 centímetros. Y la dilatación, pues es la distancia que hay entre un labio del cervix y el otro, que es lo que va a ir abriendo para que pase la cabeza fetal. Entonces, pues como vemos aquí en esta imagen, el cuello está totalmente cerrado, no tiene ni borramiento, que es cuando se acorta la distancia del cuello, ni dilatación, que es la apertura del orificio cervical. Entonces, la fase latente del periodo de dilatación es un periodo que se va a caracterizar por contracciones uterinas que van a ocasionar cambios en el cuello uterino. Como ya lo comenté, van a empezar a ver borramiento, que es el acortamiento de la longitud del cérvix, y dilatación. La fase latente va desde que no tenemos más que 1 centímetro de dilatación hasta que tenemos 5 centímetros, ¿sí? Antes del centímetro de dilatación, pues no está considerado como tal que ya haya iniciado el trabajo de parto. Si únicamente lo que tenemos es la presencia de contracciones uterinas, le llamamos pródromos de trabajo de parto. Es hasta que empieza a dilatar el cuello donde ya se considera trabajo de parto en fase latente. El periodo de dilatación activa es cuando la dilatación ya va de 5 centímetros en adelante. Entonces, nuestro punto de corte es 5. Para términos prácticos, de 1 a 4, fase latente, y de 5 a 10, fase activa. Entonces, todo esto debemos informarle a las pacientes. Si ellas saben un poquito de cómo funciona su cuerpo, ellas van a poder entender qué es lo que está pasando, qué es lo que estamos haciendo cuando la estamos revisando, por qué queremos saber si ya dilató, qué es dilatar. Entonces es importante explicarle a nuestras pacientes.
Entonces, dependiendo del número de embarazos que lleve una paciente, pues va a ser el tiempo que éstas se van a tardar en dilatar. Entonces, debemos informarles esta situación a las pacientes. La duración de la fase activa del periodo de dilatación, que va a partir de los 5 centímetros, generalmente no excede las 12 horas cuando es un primer embarazo, y cuando son ya embarazos subsecuentes no excede las 10 horas en los partos, ¿sí? Entonces esto también se lo debemos de informar a las pacientes. Lo normal de progreso de la dilatación es en mujeres que nunca han tenido bebés, es de 1 centímetro por hora, y en aquellas que ya han tenido algún bebé por parto, de 1,3 a 1,5 centímetros por hora. Entonces, dentro de nuestra guía de práctica clínica para atención del parto, nos comenta que si son mujeres con embarazos no complicados, se les debe dar la oportunidad de que inicien trabajo de parto espontáneo y ofreciendo la inducción del trabajo de parto entre la semana 41 y 42. Entonces, previo a la semana 41 no hay como tal una indicación para ingresar la paciente a labor o intentar inducir el trabajo de parto, cosa que también debe ser pues, explicada y bien comprendida por las pacientes. Ahora, por otra parte, el hecho de que una paciente no esté dilatando 1 centímetro por hora, eso no es considerado un factor para que decidamos interrumpir el embarazo por vía abdominal, porque van a estar involucradas otras variantes como la actividad uterina, ¿sí? La actividad uterina es la presencia de contracciones que van a desencadenar el borramiento y la dilatación, y se considera que la actividad uterina es regular cuando tenemos de 3 a 5 contracciones en un periodo de 10 minutos que sean efectivas y con una duración aproximada de 50 segundos a 1 minuto. Dentro de una de las cosas que no está recomendada es tratar de acelerar el trabajo de parto de manera artificial. ¿Cómo? No se recomienda el uso de las intervenciones que lo puedan acelerar, como es el uso de oxitocina o el uso de la cesárea. Siempre debemos de asegurar las buenas condiciones del feto, ¿sí? Entonces, la política para el ingreso en la sala de parto es hasta que la paciente ya se encuentra en un periodo de dilatación activo. Únicamente, ¿a quién vamos a ingresar antes? Pues en pacientes que tengan algún factor de riesgo importante, por lo que debamos estar vigilando muy de cerca a la paciente, o bien en pacientes en las que se requiere hacer algún estudio de investigación. La perimetría no está indicada en las pacientes a su ingreso, aunque sean embarazadas salas, idealmente no se debe hacer, no está recomendado para brindar una experiencia de parto positiva. Debemos evaluar el bienestar fetal, sin embargo, no debe ser continuo. Entonces, no está recomendada la cardiotocografía. Pues aquí tenemos el monitor, que es el aparato, el registro cardiotocográfico con los transductores, uno para medir la frecuencia cardíaca fetal y el otro para medir el tono uterino. No está indicado tener de esta manera a las pacientes, ya que esto incrementa el índice de cesáreas. Lo que se recomienda es que se ausculte mediante un dispositivo Doppler o con un estetoscopio de Pinar, que aunque pues en la actualidad ya casi no contamos con él y no se utiliza, pero está mayormente recomendado en relación a disminuir el número de cesáreas. Tampoco está recomendado el rasurado púbico o perineal, ni la aplicación de enemas para evacuar el intestino. El tacto vaginal se recomienda que se realice en intervalos de cada 4 horas para evaluar la progresión del trabajo de parto, no antes. ¿Por qué? Porque esto incrementa el riesgo de infecciones. Entonces, como ya comentamos, no está recomendada la cardiotocografía. Esta es una imagen de un Doppler portátil. Únicamente, pues, vas con la paciente,
buscas de qué lado está el dorso y así de esta forma para encontrar el corazón del bebé y ver cómo está latiendo y con qué frecuencia. Y en esta imagen tenemos una foto pues del estetoscopio de Pinart, que es lo que se utilizaba antiguamente. La anestesia peridural para el alivio del dolor está recomendada en aquellas que solicitan la misma para aliviar el dolor durante el trabajo de parto, pero esto deberá ser dependiendo de las preferencias de la mujer. O sea, si la mujer la solicita, se le puede brindar. Si la mujer no lo solicita, tampoco hay que aplicarla. Todo esto pues continúa siendo basándonos en el principio del respeto y de brindarles a las pacientes el derecho a decidir sobre su cuerpo. Se pueden administrar opioides por vía parenteral para manejar el dolor. Es una opción que brinda alivio del dolor y también esto únicamente si la paciente lo requiere. Se recomiendan las técnicas de relajación, incluso la relajación muscular progresiva, la respiración, la música, la meditación y otras técnicas que soliciten alivio del dolor durante el trabajo de parto. O sea, podemos buscar aliviar el dolor mediante otras técnicas que no sean medicamentosas. Existe otra técnica para aliviar el dolor, como son los masajes perineales, la aplicación de compresas tibias. En en la guía de práctica clínica nos menciona la aplicación de aceite de almendras para pues relajar el periné y de esta manera pues brinda una experiencia menos dolorosa a las mujeres durante el trabajo de parto. De igual manera, únicamente si la paciente está de acuerdo, se deberán de realizar estas maniobras. Y en algunas ocasiones se suele utilizar el manejo o el alivio del dolor para acelerar el trabajo de parto. Entonces, ninguna actividad o acción que sea con intención de acelerar el trabajo de parto debe ser usada en estas pacientes. Se recomienda que las mujeres con bajo riesgo puedan ingerir líquidos y alimentos durante el trabajo de parto, así como que adopten una posición erguida durante el trabajo de parto en aquellas que son de bajo riesgo. En realidad, lo que te marca la norma es que la paciente deberá permanecer en la posición que sea de su elección, ya sea parada, sentada, acostada, e incluso en posición a gatas. O sea, eso está indicado y se debe de respetar a la paciente. No se recomienda la irrigación vaginal con clorexidina para prevenir infecciones y tampoco se recomienda aplicar el paquete de cuidados para el manejo activo del trabajo de parto. Tampoco la ruptura de las membranas está recomendada, ni el uso de oxitocina junto con la ruptura de membranas. Y tampoco en aquellas pacientes que recibieron analgesia, tampoco está indicado que se les inicie oxitocina a pesar de que las contracciones uterinas hayan disminuido, pues no se recomienda que se les aplique. Ni tampoco se deberán utilizar antiespasmódicos, así como tampoco el uso de líquidos intravenosos para abreviar la duración del parto. Entonces, volviendo a los periodos del trabajo de parto, tenemos el periodo expulsivo, que va desde que la mujer ha alcanzado la dilatación y el borramiento completos hasta que nace el bebé. Entonces, siempre debemos también de informar a las mujeres la duración de este periodo, que este va a variar de una mujer a otra, que generalmente se completa en 3 horas en mujeres que han tenido únicamente un parto, que es su primer embarazo, perdón, y en aquellas que ya han tenido más de un parto, pues habitualmente es alrededor de 2 horas. Aquí pues vuelve a recomendar el hecho de la posición erguida para el trabajo de parto y pues también se debe alentar a la paciente y asistirlas en el periodo expulsivo
para que sigan su propia necesidad de pujar y pues para orientarlas sobre la manera en que lo tienen que hacer y pues que también estén respirando. Es, en este punto creo que podríamos caer en un acto de violencia porque depende de la manera en que tú hables con tu paciente. Mientras tú estás alentándola para que puje, debes de tener mucho cuidado y más porque es un momento estresante de cómo hablas hacia tu paciente, el tono de voz que utilizas, porque son pacientes que en ese momento están vulnerables y requieren pues de mayor atención y cuidados. Entonces, sí te recomienda la OMS que alientes a la paciente para que puje, sin embargo, pues debe ser de una manera respetuosa que la paciente no se sienta amenazada u obligada a pujar. En el caso de las mujeres que tienen anestesia peridural en el periodo expulsivo, se recomienda que se retrase la acción de pujar durante 2 horas después de la dilatación total o hasta que la mujer haya recuperado la necesidad de pujar, siempre y cuando se cuente con los recursos necesarios y pues que se pueda controlar el riesgo de hipoxia perinatal. Existen técnicas para prevenir el traumatismo perineal, como ya comentamos, los masajes perineales, las compresas tibias y conducta de protección activa del perine. Sin embargo, pues no está, la episiotomía se considera una técnica para disminuir el índice de desgarros perineales. Sin embargo, la OMS no lo recomienda. No debe ser utilizada de rutina, únicamente debemos de realizar la episiotomía bajo una indicación médica precisa. ¿Y en qué casos está justificado el uso de la episiotomía? Cuando tenemos pacientes con perine corto, presentación de cara compuesto de nalgas o la presencia de que tenga distosia de hombros o la necesidad de un parto instrumentado. Esta siempre deberá ser con una buena analgesia, que la episiotomía se haga medio lateral, que la paciente pues ya tenga todas las condiciones adecuadas para realizar dicho procedimiento. Y bueno, pues la presión en el fondo del útero no está recomendada bajo ninguna circunstancia, puesto que incrementa el riesgo de sufrimiento fetal y trauma fetal. Los uterotónicos profilácticos para la hemorragia obstétrica sí están ampliamente recomendados. Tenemos el esquema de oxitocina de 10 unidades intramuscular o intravenosa para prevenir la hemorragia postparto. En aquellos lugares en donde no se encuentre con o no se cuente con oxitocina, se deberán utilizar otros como es la ergometrina, la oxitocina, el misoprostol, la carbetocina para pues contener la hemorragia obstétrica y prevenirla. También está recomendado el pinzamiento tardío del cordón umbilical. Este no debe ser menor a 1 minuto después del nacimiento para de esta manera tener mejores resultados tanto maternos como fetales. Esto mejora la nutrición para la madre y para el bebé, así como los niveles de hemoglobina en sangre fetal. La tracción controlada del cordón umbilical, es pues una maniobra que está recomendada en las pacientes de parto. Esto con la finalidad también de reducir la hemorragia obstétrica. Y el masaje uterino pues no está recomendado como tal para prevenir la hemorragia obstétrica, sin embargo existen bibliografías que todavía lo comentan, pero no se ha visto que exista un beneficio para el masaje uterino. Y sí se ha podido observar que pues las pacientes cursan con mucho dolor cuando se les realiza masaje uterino. Únicamente en casos en que exista inestabilidad hemodinámica, tanto materna como fetal, que exista un desgarro de cordón, un paro cardíaco, una asfixia, pues en esos casos sí no vamos a hacer el pinzamiento tardío del cordón umbilical porque pues está una vida en peligro. Para las recomendaciones de la atención al recién nacido, está contraindicado aspirar tanto boca como nariz cuando el líquido amniótico es claro y el bebé ha empezado a respirar por su propia cuenta.
El contacto piel con piel está recomendado. Idealmente debe ser durante la primera hora después del nacimiento para de esta manera prevenir la hipotermia y promover la lactancia. La lactancia, pues, esta debe ser utilizada por todos los recién nacidos, incluidos aquellos que tengan bajo peso al nacer. Si se pueden amamantar, lo deben de colocar en el pecho de la madre tan pronto como sea posible para que, pues, empiece con el contacto piel con piel. Mientras tanto, quien esté atendiendo a la paciente, pues, corroborará la estabilidad clínica tanto de la madre como del bebé. Está recomendado dentro de la atención al recién nacido la administración de 1 miligramo de vitamina K, idealmente después de la primera hora después del nacimiento. El baño en el recién nacido se debe retrasar hasta 24 horas después del nacimiento. Únicamente en caso de que no sea posible el retraso del baño por cuestiones culturales, lo máximo que se puede retrasar son 6 horas. Deberemos vestir al recién nacido con 1 a 2 capas más de ropas de la que utilizamos los adultos, y la madre y el bebé nunca deben estar separados, siempre deben de estar en la misma habitación las 24 horas del día. Para evaluar el tono muscular uterino, se recomienda palpar el mismo, y pues este debe estar adecuadamente contraído para descartar la presencia de atonía uterina. Los antibióticos para parto vaginal que no tuvo ninguna complicación no están recomendados, y pues tampoco la revisión de cavidad para ver que tengan restos tampoco está recomendada. La alta postnatal debe ser de al menos 24 horas después del nacimiento. Esto está ampliamente recomendado. Y pues por último tenemos un resumen de las recomendaciones respecto a la atención del trabajo de parto que nos marca la OMS. Entonces, primero tenemos que el trabajo de parto debe ser respetado y la atención durante el trabajo de parto de la misma manera. Debemos brindar apoyo emocionalmente, que de preferencia debe ser por una persona de la elección de la paciente, y debemos brindar comunicación efectiva por parte del personal, como ya comentamos, utilizar términos simples que sean entendibles para todas las pacientes. Debemos de utilizar estrategias para aliviar el dolor siempre y cuando la paciente nos lo haya solicitado. Debemos de tener vigilancia y regular el trabajo de parto, y todo esto deberá estar documentado, tanto eventos adversos como si no existió ninguna eventualidad, todo se debe reportar de la misma manera. Debemos permitir a las mujeres que ingieran tanto líquidos como alimentos, que se muevan libremente, que estén en la posición elegida por ellas. Debemos de tener un plan de derivación establecido, y pues siempre brindarles a las pacientes continuidad en la atención médica. Entonces, esos son los principales puntos que nos marca la OMS, y pues eso sería todo. Muchas gracias por su atención.